Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y comprender la realidad nacional, también de enterarse cómo somos los hondureños, qué hacemos los hondureños. Eso es importante realmente en un país donde se nos hace ver que los hondureños no somos capaces, somos haraganes, parte de una psicología que deteriora al ser humano y principalmente al hondureño y a la hondureña, creyendo que no tenemos futuro muchas veces, porque eso nos trunca, dependiendo del político y dependiendo del que nos quiera manejar la situación en el país, se nos hace sentir incapaces, se nos hace sentir que no tenemos ni siquiera la mínima oportunidad de salir adelante. Y por eso hoy vamos a abordar un tema agradable para nosotros, y demostrar que los hondureños somos capaces y muy capaces de hacer cosas diversas y de tener la capacidad intelectual de escribir, de expresarnos y de poder tener también ese conocimiento que es difícil, pero hay unos hondureños como el que trajimos hoy de invitado, que escriben de una forma que nos deja impactados. Y por eso hoy hemos invitado a un amigo que viene a hablar sobre lo que escribe. Por supuesto, vamos a hablar de otras cosas más porque es un abogado, vamos a hablar de aspectos legales. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, José Antonio Martínez, abogado. Un placer contar con usted, aparte de su experiencia como escritor, que eso es lo principal que vamos a hablar hoy, como un escritor. Bienvenido a Unidos en Diálogo, abogado. Muchísimas gracias, doctor, por su invitación. Muchas gracias, le agradezco mucho. Yo sé que va a ser de mucho provecho para todos los hondureños que nos van a ver, tanto nacionales como extranjeros. Su prolegómeno o su izagoge fue muy amplio, muy claro. Los hondureños somos muy capaces y aquí habemos muy buenos profesionales y, como usted dijo, somos polifacéticos y podemos realizar muchas cosas. Cuando realmente nos proponemos hacer bien las cosas, las hacemos muy bien. Porque aquí hay mucho recurso humano, inclusive hasta de exportación. Habemos muy buenos poetas de gran calado, de gran envergadura. Habemos muy buenos abogados, muy buenos doctores, ¿verdad? Como es su caso. Gracias. Como es el caso de muchos, pero una gran cantidad de hondureños. Lo que sucede es de que no tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Los políticos no nos dan esa oportunidad porque el círculo es muy cerrado y solo algunos es que pueden descollar y es que se pueden dar a conocer, ¿verdad? Pero bueno, entre tanto Dios nos dé vida, vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta, como es la carrera de la abogacía y como también la composición de los versos que vamos a compartir en esta hermosa y gélida tarde, ¿verdad? Así es que espero que no nos vayan a cambiar de canal. Aguarden un momento porque mi poesía es diametralmente distinta a la de los demás, porque soy una persona sui generis y me gusta marcar tendencias, ser diferente en mi comportamiento como persona, como compositor de versos y como abogado. Me gusta marcar la diferencia. Excelente. Abogado, antes de que entremos en materia con sus poesías, que hoy tuve la dicha de escuchar una muy hermosa, me gustaría saber, bueno, a todos los que lo ven les gustaría saber dónde nació el abogado. ¿Qué jugaba? ¿Jugaba maules, trompo, se subía a árboles? ¿Qué de su infancia y dónde estudió hasta llegar a ser abogado? Mire, doctor, le agradezco la verdad.
le agradezco enormemente la pregunta, la observación y el deseo suyo, y seguramente que será de la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando. Le agradezco realmente y voy a ser sincero, voy a ser muy sincero porque de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. De hecho, vamos a compartir un verso que está relacionado en torno a este tema. Esto me obliga a hablar un poquito, así como aprieta síntesis de realmente cuál es mi origen. Yo soy de extracción humilde. Mi madre era una aseadora, cuando en aquel entonces se llamaba Bancasa, Banco de la Capitalizadora Hondureña, recuerdo, era aseadora. Mi padre, un alfayate o sastre. Él hacía y confeccionaba pantalones, era muy borracho, bebía todos los días, maltrataba a mi madre. Y entonces, en mi niñez, decía yo, nunca voy a ser como mi padre cuando yo esté grande. No voy a ser como él. Mi papá golpeaba a mi madre y mi mamá nos tomaba de la mano y teníamos que ir a dormir donde le tocaba la puerta donde una señora que ya murió, hace poco murió, se llamaba Doña Nila, en la colonia San Francisco, de aquí de Comayagüela. Le tocaba la puerta, nos abría la puerta y teníamos que dormir en el suelo por el temor de mi padre, pues porque la maltrataba y muchas veces intentó matarla. Entonces en ese ambiente crecí, doctor, y dadas las condiciones precarias económicas de mi madre, que no podía sostenernos en el estudio, entonces yo tuve que estudiar con mis propios esfuerzos, y por eso es que yo me gradué a la edad de 38 años en la universidad. Justo tengo 58 años de edad. Entonces las condiciones fueron muy difíciles, extremadamente dificilísimas, en las cuales yo tuve que aguantar hambre muchas veces para poder graduarme. Fui ayudante de albañil, fui ayudante de carpintería, fui conserje por mucho tiempo en Banadesa, fui conserje en Banco Atlántida también, y en diferentes lugares. Me tocó una vida muy difícil y me casé a temprana edad. Así es que esto fue aún más y mucho más difícil. Así es que tuve que soportar condiciones realmente inhumanas, bastante difíciles, aguantando hambre, sufriendo por las condiciones económicas. Pero fíjese que algo muy importantísimo, y por eso el entorno es importante, doctor, en el sentido de que cuando yo trabajaba en Banadesa de conserje, me decían: Toñito, usted es muy inteligente, Toñito, debería de estudiar, prepárese, usted no puede desperdiciarse, usted es bien inteligente. Entonces me acuerdo que había una ingeniera que se llama Analía, ¿verdad? Le mando un saludo, un abrazo, realmente mi respeto y consideración. Ella me dijo: Toñito, mire, estudie y yo le voy a dar sus estudios un año. Un año le voy a dar el estudio, le voy a apoyar. Fíjese que ella me compró, me matriculé, ella me compró los cuadernos, me dio los útiles, me dio el estudio en ese año. De ahí para allá usted tiene que estudiar, me decía, tiene que esforzarse. Y entonces, pues, porque no todos nos pueden regalar, ¿verdad? Entonces, así fue como ella pues me apoyó y yo estudié, inicié mis estudios y luego, así poco a poco, y bueno, hoy soy lo que soy, un abogado prominente, un abogado que me apego estrictamente a la ley. Jamás he sido mencionado en ningún acto ilícito, ni nada, porque me apego a lo que la ley dice, porque amo y realmente adoro mi carrera. Es innegociable, ¿verdad? Contubernio con X o Y persona para que pierda o gane un caso, o hablar con un juez, jamás, nunca he hablado con un juez para que me favorezca a mi cliente o algo, jamás lo hago, no lo hice, no lo hago y no lo haré jamás. Porque mis principios, yo soy cristiano evangélico, cuando tenía 17 años yo acepté al Señor y mis principios son innegociables, inquebrantables, y así me mantengo y me mantendré, porque eso es lo que predico, la
la honestidad, la honorabilidad, y de ahí no me salgo. Por eso es que mis poemas son muy morales, y en cada uno de mis poemas trato de imprimir una enseñanza que que pueda yo legar a través de mis versos, enseñanzas para la juventud. Esa ingeniera que le ayudó, ¿es que miraba que usted escribía poemas desde ese tiempo o cómo fue? Me impactó con la ingeniera que usted dice que lo que hizo, o sea, no cualquiera hace eso. No cualquiera hace eso, ¿verdad? No, definitivamente, ¿verdad? Y eso yo le agradezco mucho. Y en lo personal yo le digo a ella que me siento orgulloso también porque hizo algo que vale la pena. Sí, definitivamente, porque no cualquiera le va a decir, mire, estudia. O sea, la verdad, cuando me dijo así, bueno, aquí es la bendición de Dios. ¿Cómo se llama la ingeniera? Ingeniera Analía. Ahorita, no preciso realmente el nombre, ahorita hace muchos años, pero se llama Analía. Ella trabajó ahí en Banadesa y la verdad, yo la quiero mucho, no la volví a ver. No sé qué se hizo, pero espero que Dios la bendiga donde ella esté. Y qué bueno que siempre hay hondureños. La verdad es que muchos hondureños son muy buenos y a ver, mire el fruto que obtuvo en mí, ¿verdad? Entonces, bueno, ella observaba eso porque como yo era cristiano evangélico, entonces yo evangelizaba, compartía la palabra en el banco. Y entonces, bueno, ellas observaban eso en mí, me decía, Toñito, estudie, Toñito, porque usted es bien inteligente. Y bueno, podría hablar muchas cosas más, y vamos a compartir a través de los versos de un poema que justo lo compuse, que esto va para mi segundo poemario, que es Una copa lleva a la otra. Es precisamente por un consejo que me dio mi padre. Podríamos hablar muchas cosas, pero lo vamos a dejar hasta ahí porque tenemos muchas cosas más que compartir. Los versos realmente que tanto que me excita, ¿verdad? Y que quiero compartir. La mayor parte de los versos es en el tiempo que tenemos. Claro, puede compartir ya con nosotros los versos. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Este poema lo compuse... bueno, pero antes yo quisiera compartir de que los poemas los inicié y descubrí el poeta que había en mí en el año 2021, hasta hace poco. Hasta hace poquito, porque fue a raíz de la muerte de mi hermana, Iris Esmelda Martínez Laínez. Ella murió de COVID. Le pegó COVID y se murió mi hermana, que Dios definitivamente que la tiene en gloria. Ella también era muy buena cristiana evangélica y seguramente está con el Señor. Y es que a raíz de ahí, cuando me dijeron que había muerto, estaba en un café, me acuerdo, y entonces, no sé, ya hay una inspiración de Dios y compuse un verso. Y lo recité cuando la estaban enterrando, y de ahí pues que dije yo, wow, soy poeta y no lo sabía. Entonces de ahí comencé a escribir versos. Pero fíjese que yo me acuerdo, en una Navidad, mi padre estaba llorando en su máquina de coser y me dio un consejo. Y lo voy a compartir. Él era borracho, pero cuando yo ya tenía 10 años de edad, él dejó de beber y fue a Alcohólicos Anónimos. Qué bien. Vamos a compartir este verso. Una copa lleva a la otra. Recuerdo una vieja y helada noche, aromas variopintos flotando quedaban en el aire, como el cúter sobre el vaivén de las olas del mar. Coruscas estrellas apuestas orlando centenares de árboles, como si Dios haya enviado las luces del cielo. Habían risas, besos y abrazos. Se escuchaba música para todos los gustos, intercambiaban regalos, todos presumían sus ricos estrenos, sin olvidar los pavos, nacatamales, torrejas y rompopos. Gobernaba la alegría en la vecindad, todos celebraban la Navidad. Para madre, hermanas y para mí, fue todo lo contrario, pues en nuestro lar de podrida madera, nada teníamos de lo upsupra. Más bien, titiritábamos de frío que filtraba por los resquicios de las ventanas y puertas, apiñados en el camastro con mis hermanas para mitigar el frío y con los trastos tilosos vacíos.
El viejo ahijado de mi padre en su máquina de coser, pues era alfayate, con su mano trémula sostenía un cáliz de agua a pie, que desesperado llevaba a su boca hasta escanciar la última gota. Acto seguido, un limón se chupó. Y con voz llorona me dijo: ven, hijo mío, siéntate a mi lado, que un consejo debo darte. De hoy en adelante, mis palabras que a renglón seguido escucharás, deberás atesorarlas en tu corazón en lo que resta de tu vida. Pero mírate, ya eres un adolescente y te ves muy guapo, decía media sonrisa, y una lágrima se perdía en su pecho. Hijo mío, no hay vino potable, sin importar su color y sabor. Todos son tóxicos y a la muerte te pueden llevar. Cuando alguien te ofrezca un vino, apártate de esos. No son tus amigos. Rehúsa la primera copa, porque una copa lleva a la otra y la otra al desastre, y así comienza el nocivo vicio. La segunda copa, hijo mío, ambiente y alegría te darán, pero es efímero, no te dejes engañar. La tercera copa, hijo mío, podrá tu hado apagar, porque cadena de esclavos arrastra consigo el maldito vino, y de sus eslabones muy difícil de escapar. El tiznado con el vino se goza, pero a la vuelta de la esquina la muerte le espera. Sus palabras como aguzados cuchillos hieren sus rosas. Este exeomo que ves a tu lado, un día me dijo mi padre: ven, Chemita, anda y cómprame un trago. Y así le fui comprando, después su olor me fue gustando, hasta convertirme en este espantajo de hombre. Luego mi padre cayó hinojos al suelo llorando. Lo abracé muy fuerte y le dije: no llores, padre mío, te aseguro par 10 que tu consejo por siempre seguiré. Qué hermosura. Y la verdad es que yo tengo 58 años y nunca, de los nunca, he tomado una cerveza. Yo no sé lo que es el alcohol, el guaro, ni nada, ni cigarrillos, ni marihuana, ni nada de nada. Porque escuché con detenimiento el consejo de mi padre y lo he seguido. Mi padre ya murió, lo he seguido, lo he honrado, que a pesar de que era un borracho, pero siempre me dijo que fuera honesto, que nunca robara, que nunca bebiera, que nunca fumara. Y yo aquí estoy gozando de lozanía. Yo no padezco, que yo me dé cuenta, de ninguna enfermedad. Habría que hacerme exámenes, no lo sé, doctor. Si no siente nada, no necesita. Pero digo yo, ¿verdad? Bueno, digo yo que estoy sano, porque yo no siento nada. Y entonces, yo no padezco de nada. La risa yo no y tomo... el rostro de un ser humano nos dice cuando uno está bien o está mal. Bueno, de hecho, lo primerito que el médico tiene que ver es la facies, la cara de la persona que va a examinar, y eso le dice mucho a uno si está o no está con algún problema de salud. El cáriz, ¿verdad? Mi cáriz. Yo digo, gozo de lozanía. Yo no siento nada. Yo me acuesto, como le dije, yo me acuesto a las 7 de la noche, 7:30. Me levanto a las 4 de la mañana. Cuando no viajo voy al café, un café X, donde voy a las 5:30, abren ahí, a las 5:30 voy. Cuando no viajo a revisar mis demandas, me voy al café, me pongo a leer y a consagrarme en lo que más me gusta, la literatura. Así es que, a pesar, mire qué cosa, ¿verdad? Que a pesar de que yo, mi papá bebía todos los días, pero yo no seguía el ejemplo de él. Por el contrario, él me dio ese consejo y aquí estoy, ¿verdad? Así es que no sé qué le pareció, doctor. No, magnífica y excelente. De hecho, casi salen las lágrimas, pero por lo hermoso que se escucha y se siente, llega a lo interno del corazón. Pero lo que usted dijo es importante, porque uno de los problemas que existe es que normalmente los hijos de los consumidores de bebidas alcohólicas, que es una droga, también tienen esa tendencia a consumir
no solo por el ejemplo, sino por la genética que sucede y que se presenta en ese tipo de personas. Así que es excelente, y haber seguido ese consejo de su padre ha sido lo mejor. De hecho, me imagino que usted, y vamos a hablar más adelantito de algunos ejemplos legales que han estado pasando en el país, para que nos oriente también a la población y a su servidor de las acciones y actitudes legales que están presentándose y se presentaron en su momento en el país. ¿Y a su madre le escribió algo usted también, o solo con lo de su papá? Fíjese que solo con lo de mi padre, porque mi mamá está viva. Ajá. ¿Verdad? Yo la sigo honrando, ella depende de mí económicamente, yo la honro, ¿verdad? Mi madre vive en la colonia San Francisco con mi otra hermana aquí en Comayagüela, con mi hermana, ¿verdad? La única hermana que tengo. Había otro hermano y él murió también, como de 63 años. Y bueno, está mi hermana y yo. Entonces Dios me ha dado la bendición. Mi madre ya tiene 87 años. Y fíjese qué cosas que también ella componía, fíjese. Y compuso una canción por ahí. Pero ella no tuvo la oportunidad. Pero ella era una persona sencilla. O sea que ella también humilde. trae usted esa parte de la herencia materna. Si ella Exactamente. escribía, definitivamente eso tiene que ver. Correctamente. La rama artística también tiene que ver en el ser humano. No es así de fácil que uno, yo le voy a ser sincero, yo por más que quiera escribir, a mí no me va a salir nada de esa forma, ¿verdad? Sí, es que... O sea, tiene que tener un gen ahí artístico. Y, por ejemplo, de los pintores, hay algunos hijos que le salen pintores. De los escritores, de los cantantes, también tiene que haber una Ya parte, viene la gen. un gen ahí que le da la información de esa parte de la inteligencia, Sí. que tiene que ver mucho Entonces, con el desarrollo humano. podría ser con mi madre, ¿verdad? Pero ella no lo desarrolló. Pero sí, efectivamente vamos a componerle un verso. Lo que pasa que no es, fíjese qué cosa, ¿verdad? Que el numen me viene, o las musas me inspiran, no realmente cuando yo quiero, sino que solo ya le entendí a la técnica. Y entonces solo cuando tengo algún tipo de inspiración, un numen, ahí entonces comienzo a escribir una palabra. Ya vamos a compartir por ahí también, tengo otro verso. Describo el poeta a través de la poesía. O sea, es interesante, ya lo vamos a compartir. Vamos a avanzar porque hay muchos poemas interesantes. Se llama El político pajero. Este es de mi poemario, Por un beso, un altar. El político pajero. Pregunta a San Pedro: ¿y tú a qué te dedicabas? A lo que orgulloso contesta: volatinero. ¿Y tú? Prestidigitador, apostilló. Y así fue preguntando y los demás contestando: extraperlista, alfayate, mozo de cuerda, corredor de oreja, cagatinta, juanero y perendeca. Al llegar al turno de un político, San Pedro lo observa con reticencia y le pregunta: ¿cuál era tu oficio? Este, con ojos legañosos, desvía la mirada y con un deje de altivez, haciendo alarde de su oratoria, contesta con un latinismo, según él, para confundirlo: fumo un vendidi. Con una sonrisa lobuna en la comisura de los labios, San Pedro le dice: sé más explícito. De acuerdo, San Pedro, yo vendía humo en Honduras. Sigo sin entender. Y contéstame en román paladino. Vivía de la paja, pues. ¡Ajá! Pues aquí te has de quemar. Pasa al noveno círculo de Dante, que como Sísifo, irredento al tártaro has de dar. Entonces, espero que les haya gustado. Eso es la característica de los políticos hondureños, ¿no? Venden paja, venden humo. Entonces, lo voy a explicar así, someramente, grosso modo. No a grosso modo, no. Grosso modo. A grosso modo no existe. Grosso modo. Es más factible que una prostituta, que un ladrón, que un extraperlista, un comerciante ilegal, etcétera, etcétera, herede
o alcance el reino de los cielos y no un político. Como un poema mordaz. Bueno, ahí, ¿cómo se llama? Hay políticos buenos, hay políticos honestos, pero también hay algunos que... Bueno, que la política ¿verdad? Es una ciencia. Es una ciencia. El problema es que los que se dedican a la política no son científicos. Exacto, y la han degenerado. Exactamente, porque ahora cualquier picapedrero incursiona en la política, aunque no sepa nada. Entonces, cualquiera. Y eso ya hemos tenido ejemplos de todo esto, ¿verdad? No como otrora, que habían, digamos, políticos, digamos, diputados honorables, honestos y muy, pero muy preparados hasta su forma de vestir, ¿verdad? Y no es que critique, pero ir a la Excedra de gorra, yo creo que se ha degenerado. Entonces, pero hay buenos políticos. Entonces fíjense que este es un poema muy profundo, porque cuando le dice, pasa al noveno círculo de Dante, porque digamos, aquí donde digo yo, Juanero es un ladrón y Perendeca es una prostituta, una ramera. Entonces, cuando dice fumum vendidi, un vendedor de humo, entonces el político pretende o que quería engañar a San Pedro, pero San Pedro maneja todos los idiomas del mundo. Entonces, a ver, los políticos quieren enredar con su galimatías, con su jerga, quieren enredar, pero el pueblo se ha avivado. ya, bueno, por mucho. Se ha demostrado en los dos últimos periodos, se ha demostrado, los dos últimos procesos electorales. Exactamente, mucho cuidado político, ¿verdad? No vendan humos, sean sinceros, ¿verdad? Con lo que prometen. Entonces, bueno, hubo una reunión de todos los dioses y se reúnen y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con Sísifo? Porque Sísifo era el rey de Éfira, que después llamó Corinto. Entonces, este rey era corsario, era pirata, y él robaba, delinquía para aumentar sus caudales, su riqueza. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Sísifo? No, pues mandémoslo al Tártaro, infierno o Averno, mandémoslo. No basta. Mandémoslo sí al infierno, pero también lo vamos a poner a que cargue una enorme piedra en el lomo y que suba. Entonces, cuando iba subiendo, porque esa es la mitología griega, cuando iba subiendo la cúspide, el pináculo, iba subiendo, y cuando ya llegaba emocionado a la cúspide, trastabillaba. Se le caía la piedra, rodaba la piedra, la volvía a recoger y la volvía a subir in saecula saeculorum, in aeternum, por los siglos de los siglos. Entonces, esa es la interpretación, ¿verdad? Esa es la explicación así someramente. Bueno, vamos a compartir otro que se llama el rey maldito. El rey maldito. Un Martín pescador de fluvios colores, vi revolotear con magistral acrobacia, cuyas alas el viento hacía ulular, hasta ocultarse en un paraje nemoroso en las islas bellas del Cisne. Sin haber advertido, hollaba un manojo de piedras, todas lisas, brillantes, de diversos colores, en su mayoría amarillas, nunca a mis ojos antes vista. Eran de naturaleza raras, de singular belleza. Recogí aquellas piedras, grandes, medianas y pequeñas, con las que edifiqué una colosal y linda casa. Tenía el cáliz de un Olimpo. Una noche sin luna, huérfana de estrellas, llegué a tientas a mi casa, encontrándola en escombros. Lloré mi desgracia, con el alma angustiada, indagué con diligencia aquel asunto. Un erudito de historias me dijo, esas piedras son las mismas con las que un rey de lejanas tierras
de inmemorables siglos, construyó un palacio. Lo apodaban el rey maldito. El pueblo, por sus fechorías, lo juzgaba. Era corrupto, mentiroso, soberbio, bucanero, fementido. Esquilmaba a los ciudadanos cobrándoles altos impuestos. Se adoraba a sí mismo tanto que contemplaba su imagen en el espejo del agua. Glotón de deleites, decía: yo soy el rey, yo también la ley, el vulgo me ha de obedecer. El pueblo se cansó y a su Dios oró. Presto a su rey lo castigó. A los pocos días vino una marejada y el palacio del rey maldito destruyó. Se cuenta que desde esos acontecimientos el espíritu del rey anda errabundo por todos los mares buscando esas piedras. De la isla del cisne. De la isla del cisne. Este es un poema muy bonito. Esto va para el segundo poemario. Así le voy a explicar, porque fíjese que como soy muy curioso y me gusta calzar el coturno, me gusta utilizar palabras grandilocuentes. Ya lo hemos notado. Sí, entonces, esto me inspira en una palabra, en una frase de que dice: Caesar non et supra grammaticos. Esta es una frase que viene allá del año 1414 con el emperador romano Segismundo. Entonces este emperador pronunció un discurso profundo, un poderoso discurso, pero cometió un error gramatical. Entonces le señalaron el error los gramáticos que estaban ahí, porque fue ante varios gramáticos que estaban presentes, y entonces César se enojó y dijo: yo soy el rey y me van a respetar. Y a partir de ese momento, eso se convirtió en una norma, porque al César no se le discutía, se cumplía. Entonces, de ahí viene, pues, ¿verdad? Me inspiré y compuse este poema. Entonces, luego se levanta uno de los gramáticos que se sentó, se sintió insultado definitivamente, ¿verdad? Y se para y le dijo: César non et supra grammaticos, en su cara y en sus ojos. Entonces, por eso le dijo: César, tú no estás encima de nosotros los gramáticos, ¿verdad? Entonces, definitivamente que aquí los políticos tienen la mala costumbre de que se creen dioses, se creen los todopoderosos, que cuando llegan al poder hacen y deshacen, hacen lo que quieren y nadie tiene que decirles nada porque él es el presidente y se va a hacer lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque no entienden, doctor, los políticos no entienden que es una gran bendición, que es Dios quien nos ha puesto. Porque el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, dice: Jehová da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Jehová pone reyes y quita reyes. Así como los pone, así Dios también los quita. Y cuando actúan con mucha soberbia, muchos de ellos les pasa lo del poema. Les pasa del poema que compuse. Entonces, y esto fue lo que también le pasó a Nabucodonosor. Él se sentía soberbio porque gobernaba sobre 120 ciudades, pueblos, naciones. El rey de los más poderosos que existió en el mundo entero. Un imperio poderoso. Y mire, Babilonia quedó en la nada. Quedó en la nada. Ya no existe. Ahora dicen que, pues, los historiadores dicen que ahí está Irak. Entonces ya no existe Babilonia.
Y entonces el Señor lo castigó y lo mandó, cuya morada eran con las bestias del campo. Y hablaba como bestia, hablaba como animal, y las uñas le crecieron como gavilán por su soberbia. Y hasta que comprendió que era Dios, el único Dios del universo, hasta ese momento Dios lo restableció en el imperio. Entonces, políticos que nos están viendo, sean humildes, sean sencillos, denle gracias a Dios. Todos quisiéramos ser presidentes, ¿no es cierto, doctor? ¿Le gustaría ser presidente de usted de la República? Buena pregunta. Creo que sí, a todos nos A mí me gustaría. Claro que sí. A mí me gustaría, pero para comenzar, no soy ni político, pero pero me gustaría. A todos los hondureños nos gustaría. Claro. A todos nos gustaría ser diputados, ¿va? Porque ahí no se va a hacer nada. Tal vez Solo a comer iban o a comer y a recibir los bonos, ¿verdad? Que les daban, yo no sé cuánto, como ahí inventaban bonos del tamal, del pastelito, del pescado, del pescado, a saber, ¿verdad? Del tamal, de las torrejas. De las torrejas, entonces de los rompopos. Bueno, había bonos para todo. Entonces, ay, Dios santo, qué lástima realmente que los políticos no logran entender que es una bendición y están ahí para bendecir al pueblo hondureño con su sabiduría, porque hay que decirlo, muchos políticos son muy inteligentes, son bien preparados. Pero por eso son humillados y pasó lo que pasó. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, a propósito, ya la parte legal, ya que usted está mencionando eso, vamos a mencionar un poquito lo que sucedió en el Congreso anterior con esa ilegalidad en la que incurrieron. Pero vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy nos estamos deleitando los oídos, escuchando unas palabras hermosísimas de nuestro invitado, el abogado José Martínez, quien tiene una pluma de oro realmente, porque vale la pena escuchar todos estos poemas que hemos estado escuchando hasta el momento, y hay una infinidad más que valen la pena, y creo que es un programa importantísimo para la cultura y la ciencia en nuestro país. Déjeme decirle que en este programa han estado algunos escritores con nosotros compartiendo sus legados que están dejándole al país, como Juan Ramón Martínez ha estado con nosotros, ha estado otro de los escritores que se me ha perdido, por cierto, no me acuerdo, y bueno, han estado científicos como el doctor Salvador Moncada, ha estado con nosotros aquí en el programa, y por supuesto está usted como escritor de poemas, el abogado José Martínez, quien nos sentimos orgullosos como hondureños de tener personas de la calidad como usted y los que he mencionado y otros más que nos hacen sentir a los hondureños que sí somos buenos, que sí somos inteligentes, que sí tenemos mucho que ofrecer al país y al mundo entero. Abogado, antes de irnos a la pausa, y brevemente, porque vamos a profundizar más en la lectura de los poemas, porque es agradable. Yo me he sentido hoy como que mis oídos están y mi cerebro volando en emoción al escuchar estas hermosas palabras. Pero quisiera escuchar por la parte legal, ya que usted lo mencionó de los políticos y de del Congreso Nacional, cómo usted catalogó, por ejemplo, no la gestión, porque eso lo sabemos todos, sino la forma en cómo se mete a un personaje perverso y dañino a la sociedad hondureña a presidir, entre comillas, porque en lo personal yo nunca lo consideré presidente de un Congreso Nacional, el cual creo que en la historia ha sido uno de los peores partos que ha tenido este país. Sí. ¿Cómo lo vio usted en esa parte? Sí. Bueno, es una persona con una personalidad, es un ser con una personalidad de acuerdo a su comportamiento, sin ser, por supuesto, ¿verdad?
psicólogo, psiquiatra, mucho menos, pero a través de muchos libros que he leído, ¿verdad? De todo, porque leo de todo, él es viendo su personalidad, su comportamiento, su soberbia. Él es una persona narcisista y es un megalómano, ¿verdad? Porque la palabra de él es lo que valía y tenía que prevalecer, y si alguien tomaba la palabra y lo contradecía, entonces inmediatamente, de una forma arbitraria, cerraba la sesión y se iba. Entonces, la verdad es que... O no dejaba entrar al Congreso. Exactamente, o sea, son tantísimas arbitrariedades que definitivamente quedó marcado con tinta negra, negra, negra en los anales de la historia de nuestro país. Y ese es producto de la soberbia. Ese es cuando las personas son narcisistas, ¿verdad? Que quieren imponer sus ideas, que quieren imponer su criterio, que quieren que todos piensen como él piensa y que hagan lo que él quiere. Entonces, ¿de qué? No estamos hablando entonces de democracia. Entonces él irrespetaba total y absolutamente la participación y el criterio de los demás. Pero el problema es de que así como están redactadas las leyes, o sea, es bien difícil haberle formulado un juicio. O por el contrario, que el fiscal general hubiera asumido un papel preponderante para ejercitar acciones penales en contra de él, porque él definitivamente rayaba la ilegalidad, actuaba de una forma ilegal y respetando la Constitución de la República y las leyes. Verbigracia, el artículo de los tantísimos, ¿verdad? Delitos. El artículo 205, numeral 37 de la Constitución, ¿verdad? Que aquí la tiene. Ahí lo que establece que una de las atribuciones, ¿verdad? De los congresistas, de los diputados es, digamos, recibir subvenciones para entregarlos, distribuirlos para desarrollar sus comunidades. Pero ¿qué pasa? También ese artículo dice que tiene que haber una ley que lo regule. Pero no existe ley. No existe una ley que regule esas subvenciones. Entonces, si no existe ley que regule las subvenciones, todas esas grandes cantidades millonarias que erogó, todo esto implica responsabilidad penal. Aun cuando ellos digan, no, pero los liquidamos. Algunos que los liquidaron, otros, pues ahí están en stand-by, que no se sabe si han liquidado, si van a liquidar. Doctor, no se sabe nada. Así es que, y son muchas de las ilegalidades, porque ya sabemos, ¿verdad? Es de lato conocimiento, que fue nombrado de una forma ilegal y respetando totalmente la Constitución de la República y las leyes. Y así es que como ya también se maneja y se ha dicho reiteradamente, lo que mal empieza, mal acaba, ¿verdad? Así es que él se fue mal, a saber si ya incluso se fue hasta del país, ya no se volvió a saber nada. Y aquí lo que se sabe pues es de que ya tenemos otro nuevo Congreso y esperemos de que este nuevo Congreso haya, que tome muy buena nota, ¿verdad? Y que si aquel Congreso anterior no trabajó, este Congreso entonces que trabaje y que pueda reponer, quizás, aunque el tiempo perdido, ¿verdad? No se repone nunca, al menos que pueda reponer el tiempo perdido y que puedan legislar en favor de las grandes mayorías del pueblo hondureño, porque a través de la creación de las leyes, a través del Congreso Nacional, es que el país puede funcionar, porque aunque el presidente de la República quiera incorporar, ¿verdad?, en su plan de gobierno algunos proyectos, ¿verdad?, tendentes a favorecer al pueblo hondureño para desarrollar nuestro país, como por ejemplo obras de infraestructura que el presidente Narri ha mencionado, que va a invertir muchísimo dinero en obras de infraestructura. Entonces, pero muchas veces se necesita la aquiescencia del Congreso Nacional para poder echar a andar todos estos proyectos. Entonces, por supuesto que como poder del Estado es uno de los poderes definitivamente
muy importante para poder sacar adelante a nuestra nación. Y si no, pues miremos, ¿verdad?, cómo el país estuvo prácticamente paralizado. Letargo, paralizado. Estuvo paralizado, estuvo atollado, ¿verdad?, empantanado, no pudo avanzar. Entonces tuvimos un Congreso definitivamente demasiado oneroso, que se despilfarraron, ¿verdad?, o se malversaron, o se malbarataron, ¿verdad?, que es la palabra que andaba buscando. Se malbarataron, ¿verdad?, recursos millonarios que perfectamente hubieran servido para la compra, doctor, de medicamentos y para muchos otros rubros más, no solo los medicamentos, pero se mencionan los medicamentos porque es donde definitivamente el pueblo hondureño va a los hospitales y no hay medicamentos. La gente está muriéndose literalmente por esa situación caótica en la que se encuentra el sistema de salud en este momento. No solamente no hay medicamentos, no hay personal médico suficiente para atenderlos, no hay insumos para hacer estudios y análisis laboratoriales y de radioimágenes y otros exámenes indispensables para llegar a un diagnóstico adecuado. O sea, la gente literalmente se está muriendo en este momento. Y en el caso, abogado, ¿usted consideraría que en virtud de las acciones que se han notado, cabe en este caso un juicio político para algunos funcionarios actuales, como el fiscal, como el consejero Marlon Ochoa y algunos miembros de la Corte Suprema, o cómo es eso? Sí. En cuanto a los primeros que usted hizo alusión, el señor Ochoa y el fiscal general, en mi opinión, sí cabe en juicio político, establecido ahí en el artículo 234 de la Constitución de la República, ahí establece, ¿verdad?, bajo qué parámetros, cuáles son algunos parámetros por los cuales se puede defenestrar o separar o segregar del cargo algunos funcionarios públicos, particularmente aquellos que son nombrados en elecciones de segundo grado, porque los nombra el Congreso Nacional. Uno de ellos es cuando, por ejemplo, si respeta la Constitución de la República por negligencia, ¿verdad?, por una negligencia manifiesta, por incapacidad, ¿verdad?, en sus funciones. Entonces aquí lo establece de manera muy clara, ¿verdad?, por incapacidad, por incompetencia en el desempeño de sus funciones, cuando, por ejemplo, hacen actuaciones contrarias a la Constitución de la República, entre otros. Entonces, definitivamente aquí lo que hemos visto es una incapacidad tangible o palpable, evidente, clara, de estos dos personajes, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que aconteció, que realmente estábamos en vilo, estábamos muy con los pelos de punta, como decimos, ¿verdad? Definitivamente todos los hondureños, porque estábamos en ascuas, no sabíamos si iban a haber elecciones, no van a haber elecciones. O sea, definitivamente que fue algo sin parangón en la historia de nuestro país. Así es que la historia los va a juzgar a ellos, pero sí, definitivamente con la cantidad de 86 votos, perfectamente siguiendo el procedimiento, ¿verdad? Porque por el inaudita parte de Vitoris, o sea, que toda persona debe ser escuchada antes de seguírsele un procedimiento, en cualquier ámbito se le tiene que escuchar. Entonces, si hacen una correspondiente investigación, una verdadera disección e investigación para formar un expediente, ¿verdad?, bien nutrido o munido de pruebas, perfectamente se puede, si existiera la voluntad política, perfectamente se les puede defenestrar del cargo sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que han irrogado el Estado de Honduras y la parte definitivamente
penal, ¿verdad? Porque cuando hay un incumplimiento a los deberes, todo esto está tipificado como delito. Y en cuanto al señor, el expresidente del Congreso, ¿verdad? El señor Redondo, se le tiene que hacer una investigación. Pero como le digo, ¿verdad? Por eso es que es importante, doctor, que venga la CICI. En principio, no debe ser así, porque para eso es que tenemos leyes, ¿verdad? Que hay que respetarlas. Tenemos profesionales competentes, pero como el problema es que los mismos políticos los nombran, entonces después al final todos los políticos se hacen un solo nudo y por eso es que no vemos una justicia efectiva. Hemos visto recientemente lo que ha hecho el propio fiscal del que usted está hablando, los tribunales con todos esos problemas que han estado presentándose. Por ejemplo, generales que cumplieron con una orden de un juez están de presos políticos, y personas que cometieron delitos robándole sus impuestos, mis impuestos y de todo lo que nos ve en casa. ¿Sí? En los moles, saliendo del país a diferentes partes del mundo, con casas en Tegucigalpa, en diferentes lugares, donde ellos quieran ir a vacacionar, casas en Estados Unidos. Esa es parte de la dificultad y la realidad que tenemos. Abogado, deleítenos con otro par de versos, porque el tiempo va avanzando. Y déjeme decirle que yo me siento agradable al escuchar, me siento como... Tempo fugi, el tiempo se fuga. Vamos a compartir un poema. Esto va para los jueces, para los magistrados, para los abogados, etc. Ahí va la dedicatoria también, así que yo creo que no se tienen que enojar. Esto es un poema. Definitivamente. Un poco mordaz, pero es un poema, ¿verdad? Y alguien que actúe conforme a la ley, ¿por qué se va a molestar? ¿Verdad? Este llama En el templo de la Temis. En el templo de la Temis, sendos dragones portando faltriqueras, furtivos entran arrastrándose por los sótanos. Tocando las puertas del despacho, ciertos togados sucumben y presto les anticipan sus oráculos. Sin escrúpulo, prostituyen el derecho engendrando iniquidad a cambio del maldito papel morado, sin importarles quién es el agraviado. A fe de las víctimas les irá bien en la siguiente vista, pero los dragones les esperan para enterrarles sus colmillos afilados. ¿Usted cree con eso que acaba de exponernos, esos versos, usted cree que el país estuviera diferente, que fuéramos un país desarrollado, si la justicia se aplicara como se debe? ¿O no tiene que ver la justicia para que un país se desarrolle social y económicamente? Tiene mucho que ver, y gracias por la observación, doctor. Tiene mucho que ver, porque por eso se ha ahuyentado la inversión en nuestro país, porque no sienten garantías, porque no se sienten protegidos legalmente, por la corrupción, porque están coludidos muchas veces los abogados de bufetes privados, que muchos se han convertido en multimillonarios, inclusive hasta con los jueces y magistrados en muchas ocasiones. Hay una confabulación, hay un contubernio, y entonces la persona que le asiste el derecho, al final lo termina perdiendo. Siempre, como digo yo, por el maldito papel morado, por los billetes de a 500, pues. O sea que en el pueblo hondureño se está muriendo la gente en los hospitales y en sus casas por falta de medicamentos y por falta de personal médico y auxiliar que les ayude, y porque no hay alimentos y porque no hay vivienda, porque no tienen las necesidades básicas cubiertas. ¿Tienen que ver o no tienen que ver los jueces y magistrados en el país en eso? ¿Son responsables ellos o no son responsables ellos de que se esté muriendo la gente de hambre en el país? Ellos son los responsables, porque somos tildados de los países más corruptos del mundo y que se roban
cantidades multimillonarias por actos de corrupción que cometen, perdónenme la expresión, estos políticos perversos, malvados, diabólicos, porque se roban el dinero y entonces se lo roban, y aquí como todo hay una colusión y nadie hace nada, no van los políticos a las cárceles, entonces roban a sus anchas. Entonces, ¿quién tiene más culpa? ¿El político corrupto o el juez que no aplica la ley y la justicia? Todos entran en el mismo saco. Todos tienen igual, son corresponsables todos, ¿verdad? Pero desafortunadamente es por la avaricia. Es por la avaricia, todo es la avaricia, porque la gente llega a un puestecito público y entonces ya quiere resolver sus problemas económicos, ya quiere salir millonario. No, yo voy aquí a este puesto, Dios me dio esta bendición, y así es que yo voy a aprovechar porque solo son 4 años y ahí en 4 años yo quiero salir ya realizado en mi vida. Y Dios me dio esta bendición. Y todavía blasfemando. Dios dice, no, Dios lo puso para que sirviera al pueblo, no para que se sirviera del pueblo. Entonces, no, definitivamente, siempre, como digo yo, y ahí este verso me gusta, espero, le digo a mi esposa, no morirme hasta no ver, porque ya lo voy a publicar, ya los tengo los versos, porque con esto me puedo morir tranquilo. Con este verso, en el templo de la Temis, con este verso me puedo morir tranquilo, porque es el deseo que yo tengo, es el desideratum mío, y como de los muchos, de la mayoría de los hondureños, queremos ver a los políticos en las cárceles, los políticos que han detraído el patrimonio de nuestro país. A esos políticos los queremos ver en las cárceles, que estén pagando sus condenas, pero aparte de verlos en las cárceles, queremos que también se les quiten sus bienes por el perjuicio grave que le han causado a la nación, porque por eso hay corrupción, por eso no hay empleo, porque las empresas cierran, por eso hay mucha extorsión, por eso hay muchos jóvenes que no encuentran trabajo y tienen que irse del país, que por eso es que ya no hay mano de obra en el país, porque se tienen que ir los compatricios. Entonces los políticos son los culpables, muchos de los jueces, porque hay jueces honorables, hay magistrados honorables, pero muchos de ellos, por eso es que estamos en esta situación económica en la que nosotros vivimos, por el dinero que se roban, porque si se roban el dinero y nadie va a la cárcel. Pero si una persona de a pie roba 50 pesos, él va a la cárcel y le aplican el rigor de la ley. Entonces definitivamente ese poema me encanta y me encanta. Y ojalá definitivamente, ¿verdad?, que haga mella de estos poemas, no solamente a los políticos, sino también a los jueces, a los magistrados, al personal, a los funcionarios judiciales y a todo, en fin, a todo el pueblo hondureño, porque esto va para todos. Es que definitivamente actuar con honradez es lo mejor que puede haber. Es lo mejor que puede haber. Por eso... definitivamente a mí me han dicho, ¿verdad?, que mire, abogado, usted tiene un buen perfil, metes a la política. No, eso no va conmigo. No, desde aquí, desde esta trinchera, ¿verdad?, cuando que me entrevistan en diferentes medios de comunicación, prefiero hacerlo así, atacar lo malo. Cuando las cosas se hacen malas, las voy a decir, pero aquí me siento tranquilito con mis versos, durmiendo tranquilito, ¿verdad?, realizando mi trabajo, yo me siento tranquilo. Pero ya incursionar en la política, ya eso ya no va conmigo. Otra cosa. Abogado, me gustaría escuchar sus palabras finales. Ya hemos llegado al final del programa. Y si nos regala un último verso para cerrar también. Sí. Bueno, vamos a compartir un verso y después mis últimas palabras. Yo quiero que, porque este sí me gusta, bueno, todos me gustan, ¿verdad? Son mis hijos. El jardinero y el Adelí. Constante la hierba crecía. El jardinero con sus tijeras podaba y podaba siempre que la hierba crecía, pero de su raíz se olvidaba. Un día apareció el Adelí y de él nació un jardín. En una de esas, el jardinero no se percató y enfadado cortó el Adelí. El jardín lloró y sus pétalos marchitó. Al correr los días, un cactus creció. Aquel hombre al pasar se espinó. Cierta noche el jardinero con el cactus soñó y le preguntó, ¿por qué me espinaste? A lo que presto el cactus inmutable contestó, yo soy aquel Adelí que enfadado podaste. Crecí para adornar el jardín de tu casa, darte alegría y olor. Con desgaire, el jardinero molesto tomó las tijeras y el cactus cortó, pero al despertar fue
su mano la que taló. Y con esto cierro. Esto es, por ejemplo, la ley de la causa y efecto. Esto es ¿cómo se llama? Lo que nosotros sembramos, cosechamos. Es lo mismo que cosechamos, ¿verdad? Así es que si los políticos hacen las cosas malas, pues tarde o temprano la justicia les va a llegar. Porque la justicia en nuestro país, aunque anda cojitranca, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. Todo lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar por la ley del karma también. Tarde o temprano, señor político, señor juez, señor magistrado, funcionarios judiciales y en general todo el pueblo hondureño, lo que usted siembra hoy, eso va a cosechar. Y este poema también está relacionado con la familia, ¿verdad? Cuide a su familia, es lo más grande, es lo más sagrado que usted tiene. Así es que espero que les haya gustado mis poemas. Mi poemario lo pueden encontrar en las librerías. Espero que me apoyen y que les haya gustado mis poemas. Así es que muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Gracias, doctor. Y para mí es un honor haber contado con su presencia. Gracias. Definitivamente un deleite, un programa muy agradable y vale la pena. Así que muchas gracias. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.